Desperté dentro de una novela, intenté salvar al villano, y ahora no quiere dejarme ir. Cuando desperté en este mundo, acababa de ser seleccionado como guardia secreto del 10º príncipe, Chad. Estaba de servicio junto a mis compañeros sobre el techo de su estudio, aún medio aturdido. Chad. Chad. Ese nombre me sonaba. ¿No era el mismo tirano que, en la novela online, acababa hecho pedazos por el protagonista? Los que lo seguían no terminaban nada bien. ¿No me digas que voy a morir con él justo después de haberme transmigrado? Aturdido, de repente oí una voz perezosa leyendo bajo el alero. Cierto. Por ahora, solo era un príncipe. Me obligué a calmarme y le susurré a mi compañero, ¿cuántos años tiene el 10º príncipe? Mi compañero me miró como si fuera idiota y respondió, 12. ¿No lo mencionó Wayne antes? 12 años. Bien, bien. Aún quedaban 10 años antes de que fuera hecho pedazos por el protagonista. Si encontraba una oportunidad de huir en ese tiempo, oye, me empezó a doler el estómago después de tomar ese antídoto. ¿Y a ti? Me preguntó mi compañero. Antídoto, en ese instante, los recuerdos del cuerpo original regresaron de golpe. Nosotros, los guardias secretos, habíamos sido envenenados. Si no tomábamos el antídoto con regularidad, moriríamos. Así que, no había forma de escapar. La lectura cesó. Momentos después, vi salir de debajo del alero a un adolescente delgado. Caminó unos pasos con las manos tras la espalda, y de repente se volvió, con la mirada afilada como una daga. ¡Su Alteza! Exclamaron Leo y mi compañero al unísono, saltando del techo y arrodillándose ante él sobre una sola rodilla. ¿Son ustedes los guardias ocultos que me envió la emperatriz madre? Preguntó con frialdad. Sus hermosos ojos tenían una sombra de oscuridad y frialdad que no correspondía a su edad. Sí. Respondimos Leo y mi compañero al mismo tiempo. En efecto, habíamos sido enviados por la emperatriz. Pero más que protegerlo en secreto, nuestra tarea era vigilarlo de cerca. La madre biológica de Chad murió joven, y él sufrió todo tipo de humillaciones en el harem. Luego fue adoptado por la emperatriz, que no tenía hijos. Ella lo consideraba una herramienta para obtener poder, y estaba decidida a llevarlo al trono. Por eso era extremadamente estricta con él. El más mínimo error se pagaba con azotes o largos castigos de rodillas. Crecido en semejante ambiente, Chad se volvió reservado y calculador. No se interpongan en mi camino, o los mataré. Dijo con tono amenazante. Sus palabras nos dejaron paralizados. Cuando alzamos la vista, Chad ya se había alejado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Casi había olvidado que los que lo seguían tampoco tenían buen final. Y quienes se oponían, hacía tiempo que estaban muertos. Tal como decía la novela, comenzó a matar a los 12 años. Y ahora, tenía exactamente 12. Pasé el resto del día siguiéndolo con inquietud. Al anochecer, mi compañero fue a descansar, y me tocó la primera guardia nocturna. Y ahí estaba él, quien ya debería estar dormido, saliendo sigilosamente por la puerta con ropa negra de noche. Lo seguí en silencio, de puntillas. Entró en un patio donde dormían los sirvientes del palacio. Gracias a los recuerdos del cuerpo original, supe de inmediato que era la residencia de Wayne, el favorito de la reina. Poco después, vi cómo las llamas comenzaban a consumir la casa. Chad saltó por la ventana. Wayne, envuelto en llamas, salió tambaleándose. Apuntando a Chad, gritó, «¡Guardias!». Un asesino, antes de que pudiera terminar, clavé mi espada en su pecho. Chad se acercó y me miró con una chispa de diversión en los ojos. Se quitó lentamente la máscara negra del rostro y dijo, «¿Has matado a Wayne?». ¿Yo? 1000 improperios cruzaron mi mente. Con razón se convertiría en ese loco tirano. Él vino a matar, y yo terminé limpiando su desastre. No solo no me dio las gracias, sino que encima quiso echarme la culpa. Lo maldije por dentro, pero hablé con respeto, soy hombre de su Alteza. Debo proteger su seguridad. En el instante en que desenvainé mi espada, ya había tomado mi decisión, en lugar de ser un espía al servicio de la reina, era mejor entregarle mi lealtad directamente. Al menos así no tendría que preocuparme de morir por su mano primero. Y Wayne, en la historia original, era quien había envenenado a la madre de Chad. Por eso Chad vino a matarlo tras descubrir la verdad.
¿Mi hombre? En los ojos de Chad brilló un destello sombrío, y la daga que ocultaba centelleó amenazante. Su humilde servidor, me arrodillé sobre una rodilla, con una expresión de absoluta lealtad. Estoy dispuesto a jurar fidelidad a su Alteza y a dar mi vida por usted si es necesario. Chad me miró durante un largo rato. Finalmente, oí el sonido de la daga al ser envainada. Te daré una oportunidad. Limpia todo esto. ¿Entendido? Después de esa noche, Wayne murió en el incendio de su habitación. La reina estalló en furia. Investigó durante mucho tiempo, pero no encontró pistas. Llegó a sospechar de Chad y me mandó llamar para interrogarme. Aguanté 30 azotes sin confesar nada. Así que la reina tuvo que dejarlo pasar. Unos días después, Chad volvió a enfurecer a la reina y fue castigado a arrodillarse en el salón ancestral. Mientras lo hacía, levantó la mirada repentinamente y preguntó, ¿cómo te llamas? Yo estaba agazapado en un gran árbol fuera del salón. Al oírlo, me sobresalté. Éramos 3 los guardias secretos que lo seguíamos, y nos turnábamos para protegerlo desde las sombras. ¿Cómo sabía que era yo quien estaba en el árbol? Leo, respondí. Leo, repitió Chad, mirándome con sus ojos negros, alzando ligeramente las cejas. Ahora eres mío. No lo olvides. En ese momento, asentí, algo aturdido, pero pronto lo grabé a fuego en mi memoria. Porque, poco después, los demás guardias secretos enviados por la emperatriz comenzaron a desaparecer uno por uno, no hacía falta ser un genio para saber quién los había eliminado. Por suerte, yo me cambié de bando a tiempo. Desde las gradas del campo de entrenamiento, observé cómo el joven disparaba 10 flechas consecutivas, todas al blanco. Y me felicité en silencio por haber evitado el desastre. No sé cómo Chad negoció con la emperatriz, pero desde entonces, le asignaron más guardias secretos. Sin embargo, ya fueran los nuevos o yo, el antídoto siempre estaba en manos de Chad. Pasé 6 años junto a él, cumpliendo con mi deber. Vi cómo poco a poco escapaba del control de la emperatriz y construía su propio poder. Vi cómo ganaba el favor del viejo emperador y se convertía en el príncipe más prometedor. Pero lo que tenía que llegar, finalmente llegó. Durante el banquete de su 18º cumpleaños, cuando vi a la joven dama de la mansión del duque, vestida con un delicado vestido de gasa rosa, mi corazón dio un vuelco. Era la protagonista. Por fin hacía su entrada. Emma, la joven dama de la mansión del duque, tenía casi la misma historia trágica que el villano Chad. Su madre biológica había muerto joven, y en casa había sufrido maltrato de su madrastra y de su hermanastra. Por eso podía ofrecerle a Chad la ternura que él nunca había tenido. Y como Chad había crecido sin conocer el amor, cuando alguien apareció de pronto mostrándole comprensión y afecto sinceros, fue para él como un salvavidas lanzado en medio del mar. Caería perdidamente enamorado de la protagonista, incapaz de escapar de ese sentimiento, y, para ganarse su corazón, haría cualquier cosa, sin importar el precio. Al final, se convertiría en un gobernante loco y tiránico. Después, el protagonista lo despedazaría, y yo moriría con él. Así que el primer paso para evitar ese destino era evidente, impedir que se enamorara de la protagonista. Tomé un puñado de caramelos del banquete y seguí a Chad, que fingía estar ebrio, hasta un palacio remoto dentro del complejo imperial. Según el desarrollo de la historia, Chad se quedaría allí solo, recordando a su difunta madre, y, por coincidencia, la protagonista, que se perdería y llegaría allí por error, lo encontraría. Ella lo consolaría y le metería un dulce en la boca. Esa sería su primera interacción, y el instante en que Chad se enamoraría de ella. Y ahora, pesé la pequeña bolsa de caramelos en mi mano y miré a Chad, sentado en los escalones con la mirada baja. Aquel pequeño lunático se veía casi tierno en ese momento. ¿Qué excusa podía inventar para darle un caramelo? Leo, me llamó de pronto con voz baja. A sus órdenes, me incorporé enseguida y salté del muro. Levantó la vista, y la frialdad habitual en sus ojos había desaparecido. Sus pupilas brillaban húmedas, y sus largas pestañas temblaban ligeramente. En ese instante de contacto visual, sentí como si la cola de un pequeño animal me rozara el corazón. Leo, ven. Bebe conmigo, dijo, agitando la jarra de vino en su mano. Hoy, bebamos hasta caer. Suspiré y me arrodillé a su lado, pero él tiró de mí para que me sentara junto a él en los escalones.
Me tendió la jarra y ordenó, bebe. Incliné la cabeza y tomé un sorbo, y al siguiente segundo casi se lo escupí encima. Por todos los cielos, ¿qué clase de vino era ese? Era agrio, áspero, amargo, trágalo, me miró con una intensidad oscura e insondable. No tuve más remedio que tragar, y entonces él sonrió, con una dulzura tan extraña que me desarmó. Tomó la jarra y bebió directamente del mismo borde donde yo había bebido. Su Alteza, intenté detenerlo, sujetándole la muñeca. Chad bajó la mirada hacia mi mano sobre su piel, luego soltó la jarra y levantó la vista hacia el cielo. Cuando uno se acostumbra, no sabe tan mal, murmuró. Este era el vino que mi madre y yo tomamos en mi último cumpleaños con ella. En aquel tiempo ya no tenía el favor del emperador, y apenas teníamos dinero. Ni siquiera podíamos permitirnos una jarra de vino. Así que ella aprendió a hacerlo por sí misma, pero no salió bien, y terminó con este sabor amargo. Leo, sonrió con ironía, con los años siento que me vuelvo cada vez más como este vino. Lo escuché en silencio, y una sensación agria me llenó el pecho. Nadie había visto más de cerca que yo todo lo que había soportado y logrado paso a paso. Todos decían que era despiadado, que haría cualquier cosa para ganar. Pero él era más cruel consigo mismo que con los demás. Se empujaba siempre hasta el límite, sin dejarse una vía de escape. Hubo muchas veces en las que creí que ya no sobreviviría, pero siempre resistió, apretando los dientes, hasta alzarse sobre todos sus enemigos. Y pensar que solo acababa de cumplir 18 años. ¿Leo? Frunció el ceño al verme distraído. ¿No se supone que deberías consolarme? Vi que tomaste unos dulces antes de irte de la mesa. ¿Dónde los escondiste? Quiero probar uno. Casi se me había olvidado ese detalle tan importante. Saqué la bolsita de la cintura y extraje un caramelo. Pélalo y dámelo, ordenó Chad. Me quedé perplejo. ¿Chad pidiendo un caramelo por iniciativa propia? Algo no encajaba, pero solo dudé un instante antes de resignarme a desenvolverlo y ponérselo en la boca. Bueno, más vale hacerlo rápido antes de que aparezca la heroína. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La dulce voz de Emma resonó desde el otro lado del patio. Apresurado, pelé unos cuantos caramelos más y se los metí todos a Chad de golpe. Temiendo que los escupiera, instintivamente los empujé más adentro de su boca. ¿Hay alguien aquí? Repitió Emma, avanzando. Cuando levantó su falda y cruzó el umbral, esto fue lo que vio, yo, sentado junto a Chad, con la mano cubriéndole la boca. Ese señor, mi señor, tartamudeó, con los ojos abiertos de par en par, mirando alternativamente a los dos. Retiré mi mano de inmediato, hice una reverencia apresurada a Chad y salté sobre el muro. Desde allí arriba, oí que Emma y Chad hablaban unos instantes, probablemente sobre cómo había llegado hasta allí. Yo no presté atención. Solo miré mi mano, aturdido. Justo cuando la había retirado, algo húmedo rozó mi palma. Parecía ser la lengua de Chad. Durante los días siguientes, procuré evitarlo. Cuando me tocaba el turno de guardia, elegía siempre la noche, sobre todo la segunda mitad, cuando Chad ya dormía profundamente. No sabía si lo había hecho a propósito o por accidente, y no pensaba que fuera un depravado o alguien repugnante. Solo, la sensación en ese momento había sido extraña, confusa. Antes, cuando entré a la universidad, ni siquiera tuve oportunidad de tomarle la mano a una chica, y ahora. Suspiré, sentado sobre la viga, mirando al Chad dormido. Qué ironía, pero no sabía que, en ese mismo instante, Chad abría lentamente los ojos. Unos días después, Chad abandonó la capital por asuntos urgentes. Se llevó a todos los guardias y a varios agentes encubiertos, pero no me llevó a mí. Cuando lo supe, ya llevaba un día de ventaja. Mi corazón latía con fuerza. No recordaba que en la novela él saliera de la capital en este punto de la historia. Debe de ser una trama irrelevante, me dije. Si fuera importante, el autor la habría mencionado. Pero entonces, ¿por qué había llevado consigo a tanta gente, maldita sea? Cuanto más lo pensaba, menos tranquilo me sentía. Apreté los dientes, corrí hasta los establos, ensillé un caballo y salí a toda prisa tras él. Cuando llegué, ya era mediodía del día siguiente. En el sendero de la montaña yacían cuerpos de guardias esparcidos por todas partes. Los reconocí enseguida, eran los hombres de Chad.
Entonces, ¿dónde estaba Chad? Sentí el corazón en la garganta mientras buscaba con desesperación. Tras revisar minuciosamente los alrededores, por fin lo encontré tirado entre la hierba, no muy lejos del sendero de montaña. Estaba al borde de la muerte. «¡Su Alteza!», grité, y justo cuando iba a extender la mano para comprobar su respiración, él abrió los ojos de golpe y colocó una hoja fría contra mi cuello. Pero al ver que era yo, pareció perder las fuerzas y soltó el cuchillo. Murmuró con voz apagada: «Leo, pensé que no volvería a verte, ¿así? ¿Y quién te mandó a dejarme atrás?». Al verlo en ese estado tan lamentable, no sé por qué, me sentí de repente muy molesto y le lancé una reprimenda. Tenía una herida larga y profunda en el hombro, tan delicada que sangraba al menor roce, así que no podía ayudarlo sujetándolo por ahí. Apreté los dientes, lo tomé por debajo de las rodillas y lo levanté en brazos como a una novia. Él me rodeó el cuello con los brazos y soltó una risa suave. Era demasiado peligroso. No podía soportar la idea me puse tenso. «¿Y eso por qué te pone tan nervioso?». Guardó silencio un instante, luego añadió: «Un buen pedazo de acero debe usarse en el lugar correcto. Te estoy guardando para otras cosas». «¿Qué?». Por un momento creí que tenía intenciones inapropiadas conmigo, pero resultó que solo me quería para alguna otra tarea. «Me dio el susto de mi vida, este loco desgraciado», lo maldije en silencio. Al final, resultó que Chad ya sabía sobre la emboscada desde el principio. El emperador le había asignado en secreto la misión de investigar si el tercer príncipe estaba planeando una rebelión. El tercer príncipe era muy precavido. Chad llevaba 3 meses investigando sin obtener pruebas suficientes, así que decidió difundir información falsa, haciéndole creer al príncipe que ya había reunido pruebas clave. Y que las presentaría al emperador al regresar a la capital ese día. Preso del pánico, el tercer príncipe organizó una emboscada para eliminarlo. Y con eso, su traición quedó prácticamente confirmada. Tras el combate, Chad envió a alguien a informar en secreto a la capital. Seguramente, para ahora, el tercer príncipe ya estaría encerrado en prisión. Me enojé: «¿Y tú puedes enviar a alguien a dar el informe, pero decides quedarte tirado en medio del monte? Sabes que si yo no hubiera venido, Leo, si tú no hubieras venido, habría muerto», dijo Chad con una sonrisa tenue, mientras escupía un hilo de sangre. «¿Y si muriera, me acompañarías a la tumba?», preguntó con tono suave. Lo miré con resignación. Claro, la suerte de un simple peón como yo ya estaba completamente atada a la suya. Pero Chad pareció encontrar aquello muy interesante. Siguió preguntando: «¿De verdad?». «De verdad, Su Alteza». «¿De verdad?». «Leo, no estoy muy convencido, lo llevé así durante el tiempo que tarda en quemarse un incienso». Entonces, vi una carreta que se acercaba por el camino. La ventanilla se abrió, revelando un rostro radiante y hermoso. «¿Era Emma, príncipe Chad?», dijo, con el rostro pálido al ver a quien llevaba en brazos. «Su Alteza». «¿Qué ha pasado? ¿Cómo pudo acabar herido así?». Subí a Chad a la carreta de Emma. Era un vehículo pequeño, sin espacio para recostarse, así que lo ayudé a sentarse apoyado contra una de las paredes. Chad respiraba con dificultad, y su frente ardía como fuego. Emma examinó su herida, que seguía sangrando. «Conozco un poco de medicina. No muy lejos de aquí, bajando la montaña, hay una villa que pertenece a una familia ducal. Su Alteza, ¿por qué no viene conmigo? Podemos hacer una curación básica allí, y luego regresar a la ciudad y llamar al médico imperial». La villa al pie de la montaña, ¿no era allí donde la madrastra de Emma la había obligado a vivir en un patio apartado? Lo solté sin pensar. Emma se sorprendió un poco, luego asintió, algo tímida. «Oh, no. Con razón esta escena me resultaba tan familiar». Este era otro de esos momentos clave donde Chad se enamoraba de la protagonista. Emma lo salvaba, le curaba las heridas personalmente, y durante ese tiempo, su dulzura y preocupación lograban derretir el corazón de Chad. Él quedaba profundamente prendado de ella, pero ¿no se suponía que esta escena ocurría después de que Chad se convirtiera en el príncipe heredero? ¿Será que recordé mal la línea temporal? Pero ahora no tenía tiempo de pensar en eso. Miré a Emma con nerviosismo. La vez anterior, estaba tan enfocado en mi propia mano que no noté la reacción de Chad hacia ella.
Aunque Emma no logró darle ningún dulce aquella vez, ¿y si de verdad tiene su encanto? Ojos brillantes, sonrisa blanca, rostro delicado como una flor de hibisco, figura curvilínea. Si una protagonista así te muestra ternura, cualquier hombre caería rendido. Estaba contemplando a Emma, absorto, cuando Chad de pronto apoyó su cabeza en mi hombro. Y empezó a toser con fuerza. Su voz ronca rebosaba molestia, los asuntos oficiales son más importantes. No voy. Pero Su Alteza, su herida, insistió Emma con suavidad, su carita llena de preocupación. No es nada. Leo, nosotros, iremos contigo. Interrumpí, con voz firme. Por supuesto que no era nada. Estaba a punto de desangrarse. Leo. Tú, Chad alzó la cabeza con esfuerzo, mirándome con furia, pero al ver su rostro pálido y sus labios agrietados, por un momento sentí una punzada de dolor en el pecho. A lo largo de los años, había bloqueado espadas por él, preparado sus medicinas, e incluso acomodado la manta que abrazaba cuando despertaba de pesadillas. A un animal que uno cría con esmero, uno termina encariñándose. Mucho más aún con una persona. Lo primero, era salvarle la vida. Si Chad se enamoraba o no de Emma, ya lo veríamos luego. Pensando en eso, rodeé su hombro con un brazo y le di unas palmaditas suaves. Pórtate bien. Escúchame. Cura esa herida primero. Solo después de decirlo, me di cuenta de que no era algo que un subordinado debiera decir. Pero Chad se quedó en silencio de pronto. Luego de unos segundos, se inclinó hacia mi oído y susurró, Leo, tienes agallas para tomar decisiones por mí. Ya verás, cuando me recupere, pero no pudo terminar. Antes de completar la frase, se desmayó sobre mi hombro. Niño loco, hablaremos de eso cuando estés mejor. Durante el trayecto, no estoy seguro si era idea mía, pero Emma parecía sentarse cada vez más lejos de nosotros. Y la forma en que nos miraba a Chad y a mí, tenía un brillo peculiar. Poco después, llegamos a la villa de la familia ducal. Como Emma estaba allí en calidad de rechazada por su madrastra, no había sirvientes que nos recibieran. Una vez dentro del patio, tuvimos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Después de acomodar a Chad, vi a Emma moverse de un lado a otro, preparando gasas y agua caliente. ¡Ay, una heroína tan delicada haciendo tareas de sirvienta! Me sentí algo incómodo y le quité el recipiente de cobre de las manos. Emma, déjamelo a mí. Pero mis dedos rozaron los suyos sin querer. Cof, cof, cof. Chad, que yacía en la cama, comenzó a toser violentamente. Leo, ven aquí. ¿Su Alteza, está despierto? Me acerqué con el recipiente en mano, humedecí un pañuelo y me dispuse a limpiarle el rostro. De pronto, me sujetó los dedos con fuerza, frotándolos con evidente molestia en los ojos. Leo, tocaste su mano, dijo con voz baja, casi temblorosa. Me quedé paralizado por un instante. Y de pronto, lo entendí. Chad estaba celoso. Hace apenas un momento, en la carreta, había rechazado con frialdad la invitación de la protagonista. Y ahora, por haber tocado accidentalmente su mano, ¿ya se activó su vena posesiva? ¡Dios! Este romance se está acelerando demasiado. Mientras en mi interior pensaba que esto era muy, muy malo, me apresuré a explicar, Su Alteza, no lo malinterprete. Solo estaba tratando de ayudar a Emma, ¿sí? Chad me clavó la mirada. Su rostro se oscureció de golpe. La medicina, la gasa y el agua caliente ya están listas. Podemos empezar a curar la herida, dijo Emma desde atrás. En la historia original, para curarlo, Emma primero debía ayudarlo a quitarse la ropa, y luego aplicarle el polvo medicinal con los dedos directamente sobre la herida. Era una escena increíblemente íntima. Eché un vistazo a las puntas de los dedos de Chad, aún enrojecidas por el roce. No podía permitir que se acercaran más. Clan. Accidentalmente volqué la palangana de cobre a mi lado. Perdón, Emma, no pasa nada, respondió ella con una sonrisa amable. Pero ahora ya no quedaba agua caliente, y alguien tenía que ir a buscar más a la cocina. Le lancé una mirada significativa a Emma, perdón por molestarte, Emma. Emma miró la mano de Chad, que aún sujetaba con fuerza la mía, y pareció entender al instante. Tú quédate con el príncipe. Yo iré por el agua.
Antes de irse, incluso tuvo la amabilidad de cerrar la puerta con cuidado. Apenas la vi marcharse, tomé la medicina y la gasa rápidamente. Su Alteza, yo también sé curar heridas. ¿Por qué no me deja atenderlo primero? Sin esperar respuesta, empecé a desvestirlo con entusiasmo, probablemente con el mismo fervor que un pervertido hambriento tras años sin comer. Chad, sin embargo, no dijo nada y me dejó hacer. La ropa, manchada de sangre, se pegaba a la herida. Aun con todo mi cuidado, era imposible no tirar de ella y hacerle daño. Su Alteza, aguante un poco, le dije, echándole un vistazo. Pero esa sola mirada, casi hizo que no pudiera apartar los ojos. Las largas pestañas de Chad temblaban ligeramente, se mordía el labio inferior con fuerza, y el sudor frío le bajaba desde la frente hasta el cuello. Sus patillas estaban completamente empapadas. Soltó un gemido apagado. Mi mente hizo boom. Sentí como toda la sangre de mi cuerpo se iba directamente al abdomen inferior. Maldita sea, todo era culpa de su maldita belleza. Con ese aire vulnerable, costaba decir si era hombre o mujer. Cuando alguien tan hermoso sufre, es imposible no sentir compasión. Capa tras capa, fui retirando su ropa, hasta que su pecho se alzó frente a mí, respirando con dificultad, y los músculos abdominales bien definidos se dibujaban perfectamente. Además de la herida larga y profunda del hombro, había varios cortes más superficiales en el abdomen. Uno de ellos bajaba siguiendo la línea de su pelvis. Mi mano tembló. Pero Chad me tomó la muñeca y la presionó directamente sobre su cintura. ¿No ibas a curarme? ¿Sigue? También tengo una herida en la pierna. Su Alteza. Bueno, la herida de su pierna no es tan grave. Será mejor curar primero la parte superior. Por primera vez en mi vida, empecé a tartamudear. Entonces saqué un frasco de licor fuerte que llevaba escondido entre mis ropas. Emma había pensado en usar agua caliente para limpiarle la herida antes de aplicar el medicamento, pero yo, que venía del mundo moderno, sabía algo de medicina básica. Las heridas mojadas se infectaban fácilmente. Lo más importante era desinfectar. Aunque ese licor no era alcohol puro, tenía suficiente graduación para funcionar mejor que el agua. Teníamos que conformarnos. Sin embargo, usar alcohol ardía mucho más. Así que le advertí, Su Alteza, si le duele, hágamelo saber. Trataré de ser lo más delicado posible. Y para mi sorpresa, Chad sí siguió mi consejo. Cada vez que limpiaba, soltaba un gemido apagado. Al principio, eran suaves y contenidos, pero luego, tal vez porque ya no podía soportarlo más, empezó a mirarme fijamente, la voz cada vez más alta, la respiración agitada. Poco a poco, el ambiente en la habitación se volvió extraño. El aire parecía cada vez más denso, más caliente. Pero yo no podía pensar en eso. Solo tenía una idea en la cabeza: Emma podía volver en cualquier momento. Debía terminar antes de que regresara. Después de vendar a Chad, yo estaba empapado en sudor. Justo entonces, Emma abrió la puerta con una palangana en las manos. Se quedó boquiabierta al ver a Chad envuelto como una momia por mis manos. Hace un momento, ¿estabas curándole la herida? Me sequé la frente y arqueé las cejas. ¿Qué más crees que estábamos haciendo? Una expresión de decepción evidente cruzó por sus ojos. Emma dejó la palangana, se frotó los brazos y murmuró: si lo hubiera sabido. Debería haber entrado antes a ayudar. Emma, no te preocupes. Ya terminé de atender a Su Alteza, reí con arrogancia. Querida heroína, no te voy a dar oportunidad. Sonreí con autosuficiencia y le subí la manta a Chad, cubriéndolo un poco más. Medio día después, llegaron los hombres del palacio a buscar a Chad. Cuando el médico imperial examinó la herida que yo había tratado, la elogió con entusiasmo. Por suerte se atendió a tiempo y se detuvo el sangrado. De no haber sido así, las consecuencias habrían sido inimaginables. Chad me miró con una leve sonrisa. Leo, me salvaste. ¿Qué recompensa quieres? ¿Yo? Antes, seguramente habría pedido mi libertad. Marcharme. Pero ahora, lo miré, acostado inmóvil en la cama, y suspiré: Su Alteza, mientras usted esté a salvo, es suficiente. Chad pareció sorprendido por mis palabras. Me observó por unos instantes, y, nada más, respondí con serenidad. De verdad, no había nada más.
su seguridad y mi supervivencia. Que ambos estuviéramos bien. Ese era mi mayor deseo en ese momento. En la cálida luz amarilla de las velas, su rostro pálido pareció recobrar algo de color. Me miró durante largo rato, y finalmente sonrió. Está bien. Lo prometo. Después de que Chad se recuperó de sus heridas, parecía otra persona. Mucho más calmado, menos extremo. Cuando llegó la primavera, la emperatriz organizó un banquete para contemplar las flores, invitando a las damas nobles de las familias más importantes al palacio. Aunque se decía que era para admirar las flores, en realidad era para que Chad escogiera una futura consorte. A lo largo de los años, aunque Chad nominalmente ya se había liberado del control de la emperatriz, ella seguía siendo quien lo había criado. Ahora que el tercer príncipe había caído en desgracia, y los demás príncipes eran todos cobardes o inútiles, aunque el emperador aún no había designado un heredero, Chad estaba en la posición más ventajosa. Con el fin de recuperar su favor, la emperatriz fijó su mirada en el puesto de consorte a su lado. Su Alteza, dijo la anciana nodriza a su lado, siguiéndolo sin descanso, la joven que baila entre las flores es nieta del primer ministro Lee. Tiene 16 años, es vivaz, y muy buena en canto y danza. La que toca el guqin en el pabellón es hija del ministro Gray. Domina las 4 artes, música, ajedrez, caligrafía y pintura. Destaca especialmente en ajedrez. La que rema en el lago es la hija mayor del general Wei. Sabe montar a caballo y disparar flechas. En la última cacería de otoño atrapó un ciervo blanco y fue elogiada por su majestad. La nodriza presentaba con entusiasmo a cada joven, una por una. Pero el rostro de Chad se iba volviendo cada vez más sombrío. Le hizo un gesto impaciente a la niñera. Entendido, ya puedes retirarte. Cuando la niñera se marchó, Chad caminó hacia un lugar apartado y, de pronto, se detuvo en seco. Me llamó entre dientes, con voz contenida por la ira, Leo, sal ahora mismo. Fruncí el ceño. Salí apresurado de detrás del roquedal y me arrodillé sobre una rodilla frente a él. Leo, ¿cómo te atreves a traicionarme? Levantó la mano y me sujetó fuertemente del mentón. Su Alteza, ¿de qué está hablando? Fruncí el rostro por el dolor, incapaz de zafarme. Las lágrimas de incomodidad física se me agolparon en los ojos sin poder evitarlo. Chad retrocedió como si se hubiera quemado, soltándome de golpe y dándome la espalda. Aparte de ti, ¿quién más se atrevería a contarle a la emperatriz mis gustos personales? Jugar al ajedrez, montar a caballo y cazar eran los pasatiempos favoritos de Chad. La niñera los había mencionado con entusiasmo en su presentación. Tan inteligente como era, Chad entendió enseguida lo que había ocurrido. Y lo que más odiaba, era la traición. Esta vez, claramente me había pasado de listo. Suspiré en silencio. Leo, se dio la vuelta, su voz era tan baja como amenazante. ¿Deseas que me case y tome una consorte? Su Alteza ya está en edad casadera. Debería encontrar a una buena chica. Usted siempre está ocupado con asuntos de la corte y apenas tiene tiempo para eso. Hoy, la emperatriz ha reunido a todas las damas nobles de la capital frente a usted. Es una oportunidad rara. ¿Por qué no? Sí, en realidad quería aprovechar esta ocasión para que Chad conociera a algunas chicas. Quizá incluso encontrara a una que le gustara de verdad. Eso cambiaría por completo la trama, ¿no? Así no tendría que preocuparme de que terminara enloquecido por Emma y arruinándose a sí mismo. Pero evidentemente, Chad no estaba agradecido. Su mano apretaba el abanico de papel con más fuerza. ¿Por qué no eliges a una favorita entre ellas, crack? De verdad rompió el abanico en dos. Su pecho subía y bajaba violentamente mientras me gruñía. Leo, escúchame bien. No me casaré jamás en esta vida. Arrojó el abanico, dio unos pasos furiosos, y luego regresó de golpe, enfurecido. Y tú tampoco puedes casarte. Me multó con 3 meses de salario y me obligó a arrodillarme toda una noche. Si hubiera sido otra persona, probablemente ya la habría despellejado viva. Así que, comparado con lo que hice, ese castigo no era nada. Me hizo arrodillar junto a su cama. Tal vez pensando que era demasiado indulgente, se sentó en la cama y me dio una patada. Lávame los pies. Un sirviente trajo agua caliente. Resignado, le quité los zapatos y las medias. Chad tenía la piel clara, y sus pies lo eran aún más.
Los sostuve y los sumergí en el agua, frotándolos suavemente con las manos. Mientras lo hacía, no pude evitar distraerme por la blancura inmaculada de sus pies, como de jade. Leo, te estoy castigando. Levantó el pie y me salpicó la cara. Luego, con el cabello suelto, se inclinó hacia mí, como una hada seductora. ¿Qué estás mirando? Nada, Su Alteza. No estaba mirando nada, aparté la mirada y me arrodillé con corrección, pero el corazón me latía a 1000. El banquete para ver flores terminó sin resultados, pero la emperatriz volvió a susurrar algo al oído del viejo emperador. Este emitió de inmediato un decreto imperial: se elegirían 2 chicas para enviarlas a la mansión de Chad como concubinas. Como no sería un matrimonio formal, su estatus no debía ser demasiado alto. Pero como podrían ascender a consortes secundarias en el futuro, debían provenir de familias distinguidas. Tras ese filtro, Emma fue seleccionada. Emma y otra dama elegida, la señorita Brown de la familia Brown, fueron enviadas juntas al patio trasero de Chad. Cuando me enteré, casi me caigo del árbol del susto. Este giro también existía en la versión original, pero las causas y consecuencias eran bastante distintas. En la historia original, este suceso ocurría después de que Chad se convertía en príncipe heredero. Para entonces, Emma ya llevaba un buen tiempo enamorada del protagonista. Chad, celoso, hizo algunas jugadas sucias. No solo transfirió al protagonista, que era general, a las fronteras, sino que además logró que el emperador le otorgara a Emma como concubina. Pero ahora, Chad ni siquiera ha sido nombrado heredero, y no ha pedido que Emma le sea concedida. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy empezando a entrar en pánico. Fue tras saber que Chad había forzado a Emma a estar con él, que el protagonista desarrolló su intención asesina. Y decidió rebelarse. ¿No hay forma de evitar esta trama? Desde que Emma y Sofía se mudaron al patio trasero, Chad ha dormido en el estudio y no ha puesto un pie allí. Podía notar que no le importaba mucho Emma, así que reuní valor y lo tanteé: Su Alteza, si no le interesa Emma, ¿por qué no aprovecha una oportunidad para enviarla de vuelta? Chad estaba sentado bajo la lámpara, leyendo. Al oírme, alzó una ceja. ¿Quieres que la mande de regreso? ¿Por qué? No podía decirle la verdad, que si no lo hacía, enfurecería al protagonista, ¿cierto? Es que Emma se ve muy triste últimamente. Me da pena por ella. ¿Emma está triste? Los ojos de Chad se tornaron fríos. Tomó un libro y me lo lanzó. Está en mi patio trasero. Leo, ¿cómo te atreves a ir allí a verla? Ni tiempo tengo para ir. Así es como estaba escrito en la trama original. Bloqueé el libro con la mano, pero ya había saltado a la viga y me agarró del cuello. ¿Qué pasa? ¿Estás muy preocupado por ella? La viga era estrecha y baja. Chad se acercó aún más, apoyándose con una mano y sujetándome con la otra. Su rostro estaba peligrosamente cerca del mío, nuestras respiraciones se entrelazaban. Habla. Me atrajo aún más. A la tenue luz, vi cómo bajaba la mirada. Sus labios casi tocaban los míos. Don. El sonido del vigilante nocturno vino desde el patio. Lo empujé y salté de la viga. Su Alteza, es hora de que cambie de turno. Bajo su intensa mirada, apreté los dientes y añadí: no tengo pensamientos impropios hacia Emma. La chica que me gusta, es otra. En realidad, no había ninguna otra. Simplemente, por fin había entendido los sentimientos de Chad hacia mí. Un villano completamente desquiciado había sido vuelto gay por mí. Bueno, al menos ya no tenía que preocuparme por Emma. Pero yo, mejor vigilo mi propio trasero. Abrí la puerta y me marché. Por un momento, sentí el corazón lleno de emociones encontradas. Después de aquella noche, la actitud de Chad hacia mí cambió por completo. Dejó de hablarme y encargó todo a otros guardias secretos. Para él, era como si yo ya no existiera. Era la primera vez en años que me trataba con tanta frialdad. Sabía que era por mis últimas palabras. Suspiré aliviado, pero también un poco decepcionado. Pero entonces, Chad empezó a sufrir de insomnio. Escuché que no tocó la cama en 3 noches seguidas. Solo se sentaba junto a la ventana, jugando ajedrez en silencio. Durante el día, seguía yendo a la corte como de costumbre, ocupado sin descanso. ¿Qué clase de persona puede soportar ese tipo de tortura?
En la historia original, también hubo un episodio en el que tenía insomnio, pero fue cuando se enteró de que Emma no quería entrar en su mansión. Entonces fingió que no tenía alternativa y hasta aparentó perder el sueño para ganarse el perdón y la compasión. De Emma, esto es distinto. Muy distinto. Frente a esta evolución de la trama, ya estoy entumecido. Su Alteza, si sigue sin dormir ni descansar así, quise convencerlo, pero Chad se dio la vuelta fríamente, mostrándome solo su espalda demacrada. Leo, te estás metiendo demasiado. En el banquete del Palacio de Medio Otoño, Chad entró al palacio a las 5 de la tarde, y a las 9, fue llevado de vuelta a su mansión por los guardias secretos, tambaleándose. ¿Qué le ocurrió a Su Alteza? Corrí hacia él, lleno de ansiedad. Según recordaba, Chad nunca bebía demasiado en los banquetes, y mucho menos hasta perder el conocimiento. Su Alteza ha sido envenenado. Me susurró Wayne, mi compañero. ¿Envenenado? ¿Qué clase de veneno? ¿Por qué no buscar al médico imperial dentro del palacio? Apreté el brazo de Wayne. Hermano 7, duele, suéltame primero. Recién entonces me di cuenta de que lo estaba sujetando con tanta fuerza que casi le clavaba las uñas. Su Alteza me ordenó que no hiciera alboroto. Solo me pidió que lo llevara de vuelta a la mansión. No es un veneno mortal, pero es de los que. Wayne se inclinó y me susurró unas palabras al oído. Luego, mirándome con desesperación, preguntó, hermano 7, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me froté el entrecejo con irritación. Cuando se trata de este tipo de veneno, solo hay una manera de liberarlo. Pero Emma está completamente fuera de la ecuación. Trae a esa tal Sofía. Wayne negó con la cabeza. Imposible. Su Alteza mandó ejecutarla. Resultó que Sofía era sobrina de la emperatriz. En apariencia, la emperatriz había invitado a Chad al banquete por nostalgia familiar, pero en realidad lo había drogado con la intención de obligarlo a consumar el matrimonio con Sofía. Chad, por supuesto, no iba a someterse. En cuanto Sofía se desvistió y se acercó, él la estranguló con sus propias manos. Su Alteza me pidió después un paquete de medicina para debilitar los músculos, me susurró Wayne. Dijo que era una forma de combatir veneno con veneno. ¿Qué? Un dolor punzante me atravesó la sien. Solo Chad sería tan insensato como para intentar semejante locura, curarse con otro veneno. Con razón se veía tan débil y pálido ahora. Pero, parece que no está funcionando, añadió Wayne. Seguí la dirección de su mirada. Chad yacía en la cama, los músculos inertes, pero su cuerpo mostraba señales evidentes de excitación. ¿Fuera? Todos, fuera. Las dos toxinas se enfrentaban dentro de él. Chad alternaba entre la lucidez y el delirio. Tú sal primero, le hice un gesto a Wayne. Yo me quedo con Su Alteza. Wayne no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Apenas terminé la frase, salió corriendo. Me senté junto a la cama y observé a Chad, cuyos ojos permanecían fuertemente cerrados. Su Alteza, lárgate. Gruñó. Su Alteza, soy Leo, me incliné y desaté el cinturón de jade en su cintura. Déjeme ayudarlo. Cuando salí de la habitación de Chad, ya era entrada la noche. En otros tiempos, si alguien hubiera osado hacerme pasar por algo así, lo habría golpeado hasta que su propia madre no lo reconociera. Pero ahora, me senté en los escalones, sonriendo con amargura. Debí de haberle debido una vida entera en otra existencia. Después de que Chad expulsó el veneno, durmió un día y una noche enteros. La siguiente noche, sin embargo, volvió a no poder conciliar el sueño. Pero esta vez, en lugar de quedarse mirando la ventana, jugando ajedrez en silencio, decidió interrogarme sin parar. Leo, ¿cómo me desintoxiqué aquella noche? Preguntó con voz calmada, bebiendo el té de ginseng que yo le había llevado. No lo sé, Su Alteza. Ya lo había pensado bien, Chad no estuvo consciente esa noche, y mientras yo no hablara, nunca sabría la verdad. Sopló las hojas del té y murmuró, ¿no lo sabes? Wayne dijo que te quedaste conmigo toda la noche. Sí, estuve toda la noche despierto, pero Su Alteza durmió de principio a fin, contesté con el rostro sereno. Chad entrecerró los ojos. Entonces, ¿no hiciste nada mientras dormía? Sí que hice, respondí con toda formalidad. Cumplí con mi deber, proteger a Su Alteza. Canalla, Leo.
Chad se enfureció tanto que lanzó la taza contra el suelo. No creas que no sé nada de esa noche. Usted, antes de terminar, se desplomó sobre la mesa. Me acerqué y lo levanté para llevarlo a la cama. Un cuerpo enfermo necesita dormir más y hablar menos, murmuré, mientras le colocaba unas pastillas para dormir en el té. Después de arroparlo, escuché voces afuera. Escuché que Su Alteza no podía dormir otra vez. Le traje unos bocadillos nocturnos, era la voz de Emma. Lo siento, señorita, respondió un sirviente. Su Alteza ordenó que nadie lo molestara. Ah, sí. Pero, tengo algo que decirle personalmente, insistió Emma. Abrí la puerta. Al verme, sus ojos se iluminaron. Leo, Su Alteza él está dormido, respondí, ajustándome el cuello del abrigo. El viento nocturno soplaba frío, y mi rostro mostraba puro agotamiento. Llevaba un día y una noche vigilando a ese hombre, él estaba perfectamente bien, y yo, en cambio, destrozado. Emma dejó escapar un suspiro. Ah, ya veo. No los molestaré entonces. Oh, por cierto, añadió con una sonrisa brillante, Mary se marcha esta noche. Dale las gracias a Su Alteza por permitirlo. Y además, me miró con los ojos relucientes, su voz dulce y sincera. Les deseo a Su Alteza y a ti una larga vida juntos, llena de felicidad. Por un instante, creí haber oído mal. ¿Qué demonios? Una larga vida juntos hasta las canas. Aunque nunca fui un prodigio en literatura clásica, sé perfectamente que esa frase se usa para felicitar en las bodas. ¿Y lo dice así, tan tranquilamente? Eché un vistazo al criado que estaba en la puerta, tan atónito como yo. Este encogió los hombros enseguida. Este humilde servidor no ha oído nada. Esa misma noche, Emma se fugó con el protagonista. Escuché que se marcharon tomados de la mano hacia las fronteras del sur. El viaje fue tranquilo, seguramente, Chad les facilitó el camino. Bueno, pensé, no está mal. Los protagonistas lograron su final feliz antes de tiempo. Supongo que ya no tengo nada de qué preocuparme, ¿verdad? Hoy, aprovechando que Chad estaba fuera de la mansión, me colé en su despacho. Mis dedos se dirigieron instintivamente al compartimiento oculto en la estantería. Y saqué el antídoto. Durante todos estos años, nunca me había evitado al tomar la medicina. Incluso solía recargarla justo frente a mí. Jamás la toqué, porque nunca había pensado en irme. Pero hoy, conté, había 5 frascos de antídoto. Suficiente para mantenerme con vida durante 5 años. En esos 5 años, primero será nombrado príncipe heredero, y luego ascenderá al trono como emperador. Le guste o no, tendrá un harén lleno de beldades. Quizás para entonces, ya no le importe más mi existencia. Bueno, si vuelvo dentro de 5 años y le pido perdón, ¿me dará algunos más, por los viejos tiempos? Sonreí con amargura y escondí el antídoto en mi pecho. Pero al darme la vuelta, un golpe me dejó inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí como me ataban las manos y los pies con cuerdas. Abrí los ojos con dificultad, y vi el rostro de Chad, tan frío como el hielo. Emma escapó. ¿Tú también quieres huir? Ni lo sueñes. Gruñó. Leo, he venido a ajustar cuentas contigo. Me arrojó sobre la cama y se inclinó sobre mí. ¿Por qué no admites lo que hiciste aquella noche? Frunció el ceño y me miró fijamente. Pasado un largo silencio, sus ojos se tornaron rojos. ¿Te da asco? No, Su Alteza. Es solo que yo, aparté la mirada. Pero él me sujetó la cara con fuerza y me obligó a mirarlo. ¿Solo qué? Leo, tú sabes lo que siento por ti. Pero yo nunca te he obligado. Esa noche tú no estabas de guardia. Podías simplemente dejarme allí. Chad soltó todas esas palabras de un tirón, como si llevase tiempo acumulándolas en el pecho. Sí. Esa noche yo no tenía guardia. Podía haberme marchado. Podía haberlo dejado solo, sufriendo, acurrucado en el sofá, soportando en soledad una noche eterna. Observé con ternura su rostro herido. Y suspiré suavemente. Pero, Su Alteza, ¿cómo podría abandonarlo? Simplemente, no pude hacerlo. Después de tantos años juntos, día y noche, no solo su corazón fue cambiando. El mío también. Cuando curaba sus heridas conteniendo mi ansiedad.
Cuando me quedaba absorto mirando sus pies, cuando en la fiesta de las flores no sentí el menor interés por las bellezas que nos rodeaban, lo entendí todo. ¿Qué? Chad se quedó inmóvil. Murmuró con incredulidad, Leo, ¿qué dijiste? Su Alteza, me detuve un segundo. Me costaba decirlo. Después de todo, nunca había planeado confesarlo. Yo siento lo mismo por usted. Los ojos de Chad se iluminaron de inmediato, como un niño que por fin recibe el premio por el que tanto luchó. Pero, Su Alteza, no podemos, dije, devolviéndole cruelmente ese premio. ¿Por qué? Preguntó, desesperado y confundido. Porque algún día será emperador, y las concubinas del emperador deben ser mujeres que puedan darle herederos. Cuando ese día llegue, aunque él quiera conservarme a su lado, las plumas de los historiadores, los memoriales de los censores, las miradas del harén, no lo permitirán. Mejor terminar ahora que enfrentarse a la vergüenza más adelante. Ni siquiera quiero ser príncipe heredero. ¿Por qué querría heredar el trono? Chad rió de repente y me abrazó con fuerza. Leo, no soy tonto. Pensé en todo eso hace mucho. Resultó que mucho antes de cumplir 18, el viejo emperador ya había querido nombrarlo heredero, pero Chad encontró una excusa para rechazarlo. ¿De qué me sirve un trono? Leo, tú sabes bien que nunca me han importado esas cosas. Chad besó mi frente, mis párpados, mis cejas, la punta de mi nariz, y finalmente mis labios. Antes de conocerte, solo quería recuperar el doble de lo que había perdido. Pero después de conocerte, mis ambiciones fueron haciéndose cada vez más pequeñas. Y al final, sonrió y señaló su pecho. Solo quedó espacio para ti aquí. Parece que no solo volví gay a Chad, sino que lo convertí en un tonto enamorado. Ay, ¿y ahora qué puedo hacer? Tendré que mimar al hombre que yo mismo crié. Me aclaré la garganta. Su Alteza, podemos estar juntos, pero tengo una condición. Dímela. Prometeré lo que sea, respondió de inmediato. Que yo, no seré el pasivo. Dije entre dientes. Al final, Chad no aceptó. En el carruaje que nos alejaba de la capital, yo yacía sobre un sillón suave, maldiciéndolo. Él, en cambio, me daba de comer fruta y pastelitos. Mientras hablaba conmigo con infinita paciencia, Leo, ¿vamos primero al sur del río Yangtze a ver la lluvia entre la neblina, o al monte Tai para ver el amanecer? ¿O prefieres ir al mar? Recuerdo que me dijiste que querías comer pinchos bajo la brisa marina, unos días atrás. Chad fue al tribunal imperial y anunció públicamente que nunca se casaría. Aunque el viejo emperador se enfureció, no pudo hacer nada. Al final, por sugerencia de Chad, el honesto y directo sexto príncipe fue coronado príncipe heredero. Chad renunció a la mayoría de sus cargos, conservando solo una parte del poder militar como respaldo. Se convirtió en un príncipe ocioso, libre de preocupaciones, y me llevó a recorrer el mundo. Leo, ¿a dónde quieres ir? Este rey te llevará a donde sea. Va, las promesas de un hombre son tan falsas como las de un fantasma. Cerré los ojos, ignorándolo. Chad sopló suavemente en mi oído, está bien si no vamos a ningún lado. Quedarnos en este carruaje también tiene su encanto.